Ahora sí. Bueno. Entonces, ahorita no sé qué es. A ver. No. Ah, sí, está bien. Bueno, entonces, vectores unitarios. Bueno, a veces es un poco difícil entender esto, pero busqué la manera de que fuera lo más práctico para entenderlo. Entonces, dice, para representar un vector sobre cualquier eje utilizamos los llamados vectores unitarios. Como su nombre lo dice, tiene magnitud 1 y es adimensional. Bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, simplemente es una referencia que nosotros usamos. Y generalmente, bueno, no generalmente, siempre usamos estos vectores unitarios para indicar la dirección que va a tener ya sea nuestro vector o la componente del vector, ¿no? Generalmente es para las componentes, para especificar la dirección y el sentido que tienen esas componentes y entonces poder nosotros definir exactamente en qué posición se encuentran los vectores en el plano, ¿no? Entonces dice, la dirección de los vectores unitarios está dada por el ángulo medido con respecto a la horizontal y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí lo tenemos, o sea, está definida, dice, está dada por el ángulo medido con respecto a la horizontal. O sea, siempre está sobre los ejes coordenados, ¿no? Y aquí nos dice, entonces, el que usamos siempre para el eje X va a ser la letra I, que tiene una como casita encima. Siempre esa casita denota que es un vector unitario. Y eso es muy importante porque en general, cuando estamos definiendo leyes de movimiento o incluso en campo eléctrico también, si queremos ver la forma vectorial de lo que es la ley de Coulomb y el campo eléctrico, cuando lo definimos de forma vectorial, utilizamos estos vectores unitarios. Entonces, pues sí, o sea, básicamente son un vector que tiene magnitud 1 y se utiliza para indicar el sentido, bueno, la dirección y el sentido que tienen nuestras componentes del vector. Entonces, ya vamos ahora sí a lo que son las operaciones con vectores. Y yo les estaba diciendo, es importante que sepamos denotar cómo se escriben cómo escribimos los vectores y cómo escribimos las magnitudes escalares, porque hay veces, como en este caso, pueden ver aquí que tenemos multiplicación de un escalar por un vector. Y si nosotros estamos denotando igual un vector que un escalar, entonces vamos a tener problemas. Y entonces primero vamos a empezar con lo que son los métodos gráficos. Para la suma de vectores, obviamente si nosotros vamos a sumar dos vectores, el resultado va a ser un vector. Y para ese tenemos dos reglas principales o dos métodos principales. Primero, lo que es la regla del polígono, que esta en realidad es muy sencilla si se aplica bien. Y aquí nos dice, tenemos un vector azul A, un vector verde B y un vector rosa C. Rosa. Entonces, nosotros queremos saber cuál va a ser nuestro vector resultante de esa suma de esos tres vectores, ¿no? Y como dije, aquí tienen lo que es el resultante, lo marca como D y tiene igual una flechita. Entonces es un vector. ¿Y cómo vamos a hacer esa suma? Ah, pues es muy sencillo. Vamos a poner, siempre que se hagan métodos gráficos es importante respetar el sentido y la dirección de nuestros vectores. Yo no puedo agarrar el vector A y ponerlo hacia el otro lado, o sea, la punta de flecha hacia el otro lado. Y tampoco puedo cambiar el ángulo que tiene con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical. O sea, se va a mantener su dirección, su sentido y obviamente su magnitud, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer únicamente es acomodar nuestros vectores en el espacio, de forma que nosotros tengamos lo que viene siendo el inicio,
justamente uno detrás del otro. Si se dan cuenta, la punta de flecha, donde termina A, ahí empieza B. Y donde termina B, ahí empieza C. Y en realidad no hay como una forma específica de acomodarlos, sino simplemente hacerlo de la forma... vaya, nuestra resultante va a ser igual. Por ejemplo, si yo pusiera donde termina A, pusiera C y después donde termina C pusiera B, bueno, quedaría algo así, ¿no? O sea, yo tendría lo que es A, después tendría lo que es, bueno, que está mal, ¿no? Es más como así. Lo que tengo es A, después tengo el C y después tengo B. Y entonces mi resultante va a ser, ya no puedo dibujar, este es blanco. Mi resultante va a ser exactamente el vector que va a ir desde mi punto inicial, sea con el vector que yo haya empezado, hasta mi punto final. Siempre vamos a respetar todas las características de los vectores. Y ese resultante, igual, va a tener una magnitud, obviamente, va a tener un sentido y una dirección. Y tampoco vamos a estarle cambiando eso. Y precisamente estos métodos gráficos nos sirven para encontrar todas esas características del vector resultante de manera más sencilla, pero no siempre es tan precisa. Después, lo que es la regla del paralelogramo se usa cuando tenemos, bueno, la regla del polígono se puede usar para n cantidad de vectores. O sea, si yo tuviera un DEF, yo voy a poner todos mis vectores en el orden, ¿no? Donde termina uno, empieza el otro. Donde termina el otro, empieza el otro. Y incluso adelantándose un poco más a lo que es las leyes de Newton, que me parece que son en física 2. Pero adelantándose a eso, si yo tengo, por ejemplo, este vector, ¿no? Y luego yo tengo, justo ahí donde termina, tengo otro. Y luego yo tengo otro. Y luego tengo otro. Y luego tengo otro. Y casualmente, la dirección y el sentido y la magnitud de esos vectores me da que donde empezó el vector inicial, el último vector termina justamente donde inició, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ah, bueno, pues aquí la resultante de la suma de mis vectores va a ser 0. ¿Por qué? Porque siempre vamos a respetar esa regla. Desde el punto donde inicia el primer vector hasta la punta de flecha del último vector, esa es mi distancia. Si mi distancia es 0, entonces mi resultante es 0 y punto. Y eso digo que es para leyes de Newton porque generalmente los sistemas de vectores que utilizamos, incluso creo que también para equilibrio, los sistemas generalmente no lo analizan tanto así, pero porque se analizan con métodos más analíticos. Pero si tú quisieras acomodar los vectores que te presentan en los problemas, cuando te dicen que tú tienes una suma de fuerzas igual a 0, pues es esto. O sea que de alguna manera, si tú acomodas todos los vectores uno detrás del otro, te va a dar esto. Donde termina la última, ahí empezó la primera. Y eso pues es 0. Entonces, esa es la regla del polígono para n cantidad de vectores. Y la regla del paralelogramo solamente se va a usar cuando tienes dos vectores. En este caso, pues nosotros lo que vamos a hacer es colocar nuestros dos vectores con su punto de inicio junto. Y entonces nosotros vamos a trazar como líneas auxiliares que van a respetar la misma dirección, sentido y magnitud de mis vectores iniciales. En este caso, el vector auxiliar que tenemos aquí, obviamente, es paralelo a mi vector A, ¿no? Y este que tenemos acá es paralelo a mi vector B. Y entonces, nuestra resultante va a ser precisamente esta C, que es desde donde iniciamos los dos vectores originales hasta donde terminan mis dos vectores auxiliares. Y entonces aquí lo tenemos el modelo matemático, ¿no? C, que es nuestro resultante, va a ser igual a la suma de mis dos vectores. Y ya, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda?
Todo bien. Ok. Entonces, ahora, derivado de la regla del polígono, tenemos algo que se llama la regla del triángulo, que no es nada del otro mundo, exactamente es lo mismo, solamente que nosotros estamos usando ahora dos vectores, nada más. Y entonces aquí tenemos nuestro vector. ¿Por qué digo que se deriva de la regla del polígono? Porque yo tengo un vector, mi vector B, que es el azul, y justo donde termina, ahí empieza mi vector A, respetando su magnitud, dirección y sentido. Entonces, es parecido, ¿no? O sea, donde termina donde termina la punta de flecha de un vector, empieza la otra. Y entonces, mi resultante va a ir desde el donde inició el primero hasta donde terminó el segundo. Por eso se deriva de la regla del polígono. Entonces, aquí está, igual otra imagen, ¿no? En esta ya tenemos una magnitud y una unidad para nuestros vectores, y en este caso, como vemos, son newtons, entonces estamos hablando de vectores de fuerza. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos que nosotros tenemos el vector A, que va a ser 40 newtons, y el vector B, que va a ser 30 newtons, y se respeta ese ángulo que tiene con respecto al eje horizontal de 40 grados. Entonces, nuestra resultante va a ser un vector que va a ir desde el punto donde inició el vector A hasta donde termina el vector B. Y precisamente este método del triángulo hay que poner mucha atención. Yo no puedo poner un vector que vaya de la punta de flecha de B hasta el inicio de A. ¿Por qué? Porque si mi vector suma va a ir del punto de inicio al punto de flecha de B, si yo invierto ese vector, entonces ahora no va a ser una suma, va a ser una resta. Y aquí dijimos resta de vectores también va a ser un vector el resultado, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos al revés. Tenemos nuestro vector A y nuestro vector B. Y yo los acomodo igual. Donde termina la cabeza de flecha de A, entonces ahí empieza B, ¿no? Pero si estamos hablando de una resta, obviamente en vez de tener A más B, vamos a tener A menos B. Y entonces A menos B implica que para que yo tenga un menos B, yo tengo que cambiar el sentido de B, ¿no? Y se los puse en el sistema coordenado. O sea, si yo tengo aquí mi eje X y mi eje Y, si yo tengo la flecha, no es lo mismo que yo vaya hacia acá o que yo vaya hacia acá. Uno es resta, la otra es suma. Entonces lo mismo pasa aquí. Si yo invierto el sentido sin cambiar la magnitud de mi vector, eso me va a dar algo que nosotros llamamos vector simétrico o vector imagen, ¿no? Y precisamente ese va a ser un vector con igual módulo y la misma dirección, pero va a estar en el sentido opuesto. Como está en el sentido opuesto, es una resta. Y entonces, ahora sí, yo vuelvo a trazar mi resultante desde el inicio de mi primer vector hasta el final de mi segundo vector. Y entonces eso me va a dar una resta. Y ahí lo tenemos, ¿no? C va a ser igual al vector A menos el vector B. Y entonces es lo mismo, estamos aplicando la misma regla del triángulo, solo que B ya no es B, va a ser menos B. Y entonces, pues, ¿qué tenemos? La resta. La resultante va a ser una resta. Y bueno, esto es sencillo, ¿no? Hasta ahorita los métodos gráficos creo que son muy sencillos. Pero se complica. Ya no puedo ver. Aquí está lo mismo lo que les expliqué. Resta de vectores. Dice, es posible invertir los vectores para emplear el método del paralelogramo y por lo tanto del triángulo para restar en vez de sumar vectores. Entonces acá yo me voy del lado derecho primero. Sea, y entonces aquí tenemos un vector, nuestro vector A, que está a 30 grados de la horizontal. Y A va a ser igual a 60 metros, ¿no? Tú lo puedes poner la magnitud que tú quieras. Pero entonces si yo lo invierto, ahora voy a tener menos A. Y aquí tenemos el valor absoluto de menos A, va a ser 60 metros.
porque no estoy teniendo en cuenta el signo. Cuando estoy poniendo las barras de valor absoluto, no tengo en cuenta el signo. Siempre va a ser un signo positivo. Si yo digo menos A, pues es menos 60. Pero si digo valor absoluto de menos A, va a ser 60. Entonces ya ahí nos dice menos A va a ser el negativo de A. Y aquí tenemos el método del paralelogramo. Si yo tengo mis dos vectores, mi vector A y mi vector B, pues entonces yo puedo invertir B respetando la convención de los arcos, ¿no? De los ángulos. Entonces, si yo invierto B, pues yo voy a tener A, este vector del punto inicial hasta el final de mis ejes que tracé como auxiliares, va a ser una suma, sí, pero yo invertí B, entonces va a ser A más menos B, y pues obviamente más por menos es menos, entonces es una resta al final. Yo estoy haciendo el mismo procedimiento, pero lo único que cambié es que mi magnitud, mi vector en general es negativo. Entonces, pues sí, esto sigue siendo una suma, pero tú estás sumando un número positivo con un número negativo. Entonces estás restando al final de cuentas. Y lo mismo pasa del lado izquierdo con el triángulo. Si yo invierto mis vectores, por ejemplo, aquí dice, recordando el método del triángulo, para la suma de vectores podemos realizar un despeje para poder restar los vectores. Entonces, pues aquí nos dice, si mi vector F1 más mi vector X, mi vector F1 va a ser igual a F2 más X, pues entonces yo puedo cambiar F1 para el otro lado. Y entonces tenemos que mi vector X, que en este caso es este que estoy señalando aquí. No sé si pueden ver mi cursor, creo que sí, ¿no? Este vector que tengo aquí va a ser ahora la resultante de F1 menos F2, ¿no? Y aquí tenemos igual la resta. Entonces, sí estamos modificando, el sentido del vector, pero la dirección y la magnitud sigue siendo la misma. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, del lado derecho que lo hiciste con el del paralelogramo, igual se puede hacer con el del triángulo. Del triángulo. Sí, o sea, a ver. O sea, tú dices que si yo tengo este vector A y más o menos por aquí tengo el vector B, ¿hacer esto? ¿Es lo que dices? Ajá. No. ¿Por qué? Porque en el método del triángulo, nosotros dijimos, y por eso es importante, nosotros dijimos que tenemos un vector, pero yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, yo tengo mis dos puntos de inicio juntos y mis dos puntas de flecha separadas. Mientras que en el triángulo nosotros dijimos que tenemos que tener mi primer vector y donde termina mi primer vector, iniciar mi segundo vector. Y después mi resultante va a ir desde el punto inicial hasta el punto final. Y si te das cuenta, bueno, o sea, yo lo estoy diciendo muy exagerado, pero si te quieres ir a algo más preciso, lo voy a hacer precisamente aquí encima. Digo, no va a ser tan preciso porque pues es un dibujo, ¿no? Pero, a ver. El método del triángulo me dice que yo tengo que respetar, obviamente, mis características, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es acomodarlo justo así. El método del triángulo siempre me dice, donde termina la cabeza de flecha del primero, ahí va el segundo. Y entonces, yo voy a trazar mi vector con un colorcito de frente, que va así. Este es el método del triángulo. O sea, yo no puedo, si yo tengo así como tengo trazados mis dos vectores menos B y A,
no estoy cumpliendo con la regla de triángulo porque no tengo mi cabeza de flecha seguida del inicio del siguiente. O sea, no sé si me entiendes. Sí, solo se podría si, o sea, si lo desplazamos en este caso como lo hiciste, ¿no? Entonces, ve. Ok, sí. Entonces, ve. Gracias. Este te estoy diciendo, este es mi resultante, ¿no? Ok. Y mira, si te das cuenta, ¿qué pasa? Bueno, me sale un poquito choco, ¿no? Pero la resultante va a ser la misma. O sea, es decir, si tú ocupas el método del triángulo, si tú ocupas el método del paralelogramo, te tiene que dar la misma magnitud, el mismo sentido y la misma dirección del vector resultante. Entonces, pues aquí puedes ver, ¿no? O sea, ocupes el método que tú ocupes, claro, pues aquí me desvío un poquito, pero ocupes el método que ocupes, mientras lo hagas con las características que debe llevar el método, te va a salir la misma resultante. Entonces siempre acuérdate que la regla del paralelogramo es que tú pones los dos puntos de inicio juntos. Y en la regla del triángulo, tú pones tu primer vector donde termina, empiezas el segundo. Y si mantienes esas dos reglas, entonces la resultante te va a dar la misma. La misma dirección, la misma magnitud, el mismo sentido. Entonces sí se entendió, ¿no? Gracias. Entonces, ahora viene lo bueno. Estos métodos analíticos son más precisos y seguramente sí se los van a pedir en los exámenes porque me los pidieron. Primero, ya vimos la resta de vectores, cómo la manejamos, ¿no? En el gráfico. Ahora lo vamos a hacer en la forma analítica y este texto no debe ir aquí. Es que como estoy copiando el formato, así. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo porque nosotros estamos en los métodos analíticos, ya estamos haciendo uso de lo que son los vectores unitarios. Entonces, aquí nos dice, dados los vectores A y B en componentes así. ¿Por qué en componentes A? Bueno, nosotros ya habíamos dicho que tenemos un sistema, ¿no? Un sistema coordenado. Más o menos así. Bueno, y nuestro eje, ¿no? El Z. Entonces, yo tengo un vector así. Ay, bueno, no este color. No, porque blanco. Yo tengo un vector así. Mis componentes van a ser precisamente mis proyecciones en cada uno de los ejes. Esta va a ser mi componente en Y, mi componente en X, y bueno, si la tuviera, mi componente en Z, ¿no? O sea, aquí no se alcanza a ver, pero yo puedo hacer esto. Más o menos. Entonces, esas van a ser mis proyecciones. Y entonces, cuando yo estoy describiendo mis proyecciones, las voy a describir en términos de los vectores unitarios. ¿Y yo cómo voy a describir eso? Ah, bueno, pues entonces yo voy a tener mi vector unitario sobre el eje Y, que va a ser J, mi vector unitario sobre el eje X, que va a ser Y, y mi vector unitario sobre el eje Z, que va a ser K. Entonces, así es como yo los voy a describir. Yo voy a decir, ah, bueno, mi vector A tiene tal magnitud en dirección y sentido hacia arriba, pero yo no digo hacia arriba. Yo digo, va a tener esa magnitud en dirección de mi vector unitario J, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a representar. Y por ejemplo, aquí nos dice que mi componente de A
sobre X. Pues estamos hablando de... Ya no puedo dibujar otra vez. Mi componente, aquí dice AX. ¿Quién es AX? Ah, bueno, mi componente de mi vector A sobre el eje X. Es decir, este componente que está aquí, este es AX, ¿no? Y después me dice AY. Ah, bueno, entonces mi componente de mi vector A sobre el eje Y, que va a estar en términos de mi vector unitario J. Y después mi componente de mi vector A sobre el eje Z, que va a ser este. Y entonces va a ser AZ, que está en términos de mi vector unitario K, ¿no? Lo mismo pasa con mi vector B. Si yo tengo, ahora en vez de A vamos a poner B, bueno, pues mi vector Bx va a estar en términos de Y, que va a estar sobre el eje X, ¿no? Después mi vector, mi componente en Y va a estar sobre el eje de las Y, pero en términos de J, de mi vector unitario J. Y BZ en términos, aquí me equivoqué y debió haber sido K. Bueno, K. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la suma, o bueno, también se puede ver como una resta, dependiendo de qué es lo que te esté pidiendo. ¿Cuál es la suma de estos dos vectores? Y mi vector resultante va a ser C. Entonces, creo que ya me estoy extendiendo mucho, pero esta es la parte más difícil, ya esto se viene lo fácil. Entonces, aquí dice, se define la suma así. A más B va a ser igual a mis dos componentes. Lo único que estoy haciendo aquí es factorizar, si se dan cuenta. Mi suma de mis vectores va a ser la suma de mis componentes en X, que está definida en términos de mi vector unitario Y, más la suma de mis componentes en Y, en términos de J, más la suma de mis componentes en Z, en términos de K. Así es como se va a definir lo que es la suma, o en su caso lo que es la resta, nada más es cambio de signos, ¿no? Y entonces, esa suma la vamos a tener precisamente en esos tres términos. Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Si mi vector A va a ser igual a 2i menos 4j menos 8k newtons, y mi vector B, que es mi componente, no es cierto, mi vector B va a estar igual, mis tres componentes, 5i, 3j y no sé por qué no tengo K, creo que es 1. Bueno, sí, es 1. Entonces, igual, yo denoto mi suma como mis dos componentes en términos de I, después mis dos componentes en términos de J y mis dos componentes en términos de K. Y ya resolviendo esas operaciones, yo voy a tener mi resultante. Mi resultante que puede ser C igual a más B igual a mi dirección, mi vector sobre I, mi vector sobre J y mi vector sobre K, ¿no? Y bueno, aquí no le puse el coeficiente, pero eso no. Que bueno, ya en la práctica pues no se pone, pero es 1. Y acá está otro ejemplo igual. Ahora estamos restando y vamos a restar A menos B. Pues entonces ahora nada más voy a cambiar el signo. Voy a restar mi componente en X de A menos mi componente en X de B en términos de mi unitario Y. Después voy a restar mi componente en Y menos mi componente en Y en términos de J. Y lo mismo con los que son en términos de K. Entonces, ya con eso voy a tener mi resultante otra vez. ¿Alguna duda con eso? Está un poco complicado, pero ya si empiezas a practicar, es más fácil entenderlo. Y precisamente esta suma de vectores es más difícil dibujarla, pero es como si yo tuviera esto. Si yo tengo esto aquí y tengo un vector aquí, ¿no? Y luego yo tengo otro vector. ¿Qué será?
aquí. Entonces, yo necesito sumar mis componentes de este vector. Tengo una componente, tengo dos componentes, tengo 3 componentes, ¿no? Y necesito sumar mis componentes de este otro vector. Una componente, la otra y la otra más o menos por aquí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en realidad. O sea, yo puedo hacerlo con el método gráfico, pero no es tan preciso como el método analítico porque estamos definiendo nuestro vector resultante en términos de sus componentes. Por eso estamos haciendo estas operaciones. Y no sé si alguien tenga dudas, porque si no ya nos vamos más rápido. Todo bien. Bueno, entonces ya casi terminamos. A ver, ya. También podemos resolver, cuando estamos hablando de un plano cartesiano, de nuestras coordenadas X y Y, también podemos hacer encontrar nuestra resultante de los vectores con el teorema de Pitágoras. Siempre y cuando conozcamos precisamente estas componentes de nuestro vector, ¿no? Y entonces aquí dice, AX va a ser nuestra componente en el eje X, ¿no? Y AY va a ser nuestra componente en el eje Y. Entonces, con esos dos datos, nosotros podemos sacar fácilmente el teorema de Pitágoras y decir cuál es nuestra magnitud del vector a partir de lo que son nuestros componentes, ¿no? Eso está muy, muy sencillo. Bueno, propiedades de los vectores, no puedo ahondar tanto en esto porque ya me tengo que ir con lo de física 3, pero pues aquí están, ¿no? O sea, y estas son definiciones, teoría que pueden buscar pues en internet. Pero en general, estas propiedades se utilizan precisamente para nuestras operaciones con vectores. Luego vamos a ahora lo que les decía, multiplicación de un vector por un escalar. Yo denoto mi vector con mi flechita y mi escalar solamente así. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi vector A, pero, que es igual a 6 newtons, ¿no? Pero yo quiero multiplicarlo por 0.5, que es un escalar. Entonces, simplemente voy a voy a multiplicar la magnitud, solamente la magnitud de mi vector, por mi magnitud escalar. Y de esa manera yo voy a poder tener mi resultante de mi vector. Y si se dan cuenta, hablamos de la magnitud. ¿Cómo represento la magnitud en un vector? Mi magnitud va a estar representada por el largo, vaya, por decirlo de una forma coloquial, el largo de mi vector. Entonces, pues mi vector inicial es 6n, 6 newtons. Pero yo lo voy a multiplicar por 0.5. Eso quiere decir que se va a dividir entre 2. Y entonces mi resultante, que es B, va a ser igual a 3 newtons. Y bueno, más o menos le traté de atinar a la mitad del vector, ¿no? Porque no lo medí. Pero, pues así funciona esta magnitud. Y aquí dice, la resultante es un vector. Puede ser la misma magnitud. Es decir, si yo multiplico mi vector A por 1, pues va a ser lo mismo, ¿no? Dilatación, o sea, si yo multiplico por un número más grande, es decir, no sé, si yo multiplico mi vector A por 2, pues ahora va a ser una dilatación, ahora va a ser el doble, ¿no? O una contracción, como en este caso, pues entonces si yo lo multipliqué por 0.5, entonces ahora va a ser más pequeño. En sentido opuesto, si yo lo multiplico por menos 1, va a ser la misma magnitud pero hacia el otro lado, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí están también las propiedades. Estas las pueden guardar. Son importantes. Ahora, esto es lo último, ya estamos en lo último. Cuando estamos hablando de multiplicación de dos vectores, bueno, es que tenemos dos tipos de
productos, ¿no? Cuando yo multiplico dos vectores, no siempre me da como resultante un vector. También puedo tener un producto escalar de dos vectores. Entonces, este es el caso del producto punto. Dice, sean los vectores A y B y θ el ángulo menor entre ellos. ¿Por qué decimos el ángulo menor entre ellos? Porque yo puedo tener también mi ángulo así. O sea, mis dos vectores y tener mi ángulo así. Entonces, siempre el ángulo que nos va a importar va a ser el ángulo menor entre mis dos vectores, poniendo obviamente su inicio uno sobre el otro. Entonces, teniendo esos datos, se define el producto escalar de ellos como la multiplicación, bueno, no, se escribe más bien A.B, o sea, porque es el producto punto, A.B va a ser igual a la magnitud, no el vector, solamente la magnitud de mis vectores, la multiplicación de la magnitud de mis vectores por el coseno del ángulo menor entre ellos. Entonces aquí dice claramente se ve que A.B va a ser igual a 0 cuando θ es igual a pi medios, considerando que A y B son distintos de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi vector y yo tengo otro vector, el ángulo entre ellos va a ser de 90 grados. Y yo puedo multiplicar las